Muy buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectaros. Soy Manuel Mostaza, el director global de Asuntos Públicos de Atrevia. Es para mí un placer, y yo creo que para todas las personas que vais a estar hoy aquí, tener el privilegio de poder compartir un rato en unas horas intempestivas para él y en una semana especialmente compleja con Juan Verde, al que saludo, doy los buenos días desde España. Juan, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, encantado de estar con todos Eh, vosotros. yo creo que a Juan Verde hay que presentarlo poco en España. Como sabéis, Juan Verde es gran canario, de Telde, es colega, es politólogo, en su caso por la Universidad de Boston, y es una persona con una amplísima trayectoria vinculada a diferentes administraciones del Partido Demócrata en Estados Unidos. Fue alto cargo de la administración Clinton, fue alto cargo de la administración Obama y está colaborando con la campaña del Partido Demócrata, con la campaña del candidato Joe Biden. Es miembro del Comité Nacional Hispano del Partido Demócrata y es también miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la campaña. Además, y por eso tiene la gentileza de estar hoy aquí con nosotros, es buen amigo de Atrevia, es miembro de nuestro consejo asesor y le hemos pedido que durante estos días, porque no va a ser la única vez que vamos a tener la suerte de contar con él, pues que estuviera un ratito con nosotros. La dinámica de la sesión va a ser muy sencilla. A través del apartado de preguntas y respuestas vais a ir pudiendo hacer preguntas que luego yo leeré, pero vamos a dejarle primero a Juan entre 20 minutos, media hora, para que nos dé su visión en un momento crítico. Estamos a una semana de las elecciones, estamos al final de la campaña, Juan está en Estados Unidos, está siguiendo la campaña del candidato Biden, así que nos va a contar cómo lo ve él, qué podemos esperar de esta última semana de campaña, cuál es el feeling, y lo vemos desde una persona que está, insisto, incrustada dentro de la campaña de uno de los dos candidatos, y a partir de ahí pues tendremos unos minutos para que vosotros hagáis preguntas y yo se las transmita a Juan. Así que, Juan, te agradezco mucho el madrugón, porque el cambio horario es lo que tiene. Te agradezco mucho que hayas hecho un ratito de 45 minutos, una hora, para estar por aquí, y sin más, tienes la palabra, Juan. Muchísimas gracias, Manu. Es un placer estar aquí con todos vosotros y lo que quisiera hacer es daros efectivamente mi perspectiva de qué está pasando en Estados Unidos, qué hay en juego en estas elecciones, no solamente para Estados Unidos, que probablemente estas sean las elecciones más importantes en la historia del país, y no creo exagerar, sino también qué hay en juego para España en particular, qué hay en juego para Europa, qué hay en juego para el mundo. Y luego daros también un breve estado de las elecciones, qué podemos esperar en estos últimos 6 días que faltan y particularmente qué va a ocurrir el próximo martes, ¿no? Y a partir de ahí, la tercera parte de mis comentarios quiero que se enfoquen más en qué va a pasar en Estados Unidos después del 3 de noviembre. Todo el mundo está hablando a corto plazo qué va a pasar el 3 de noviembre, pero veréis que probablemente las elecciones no se acaben ese día, ¿no? Es probable que haya un periodo posterior, para bien o para mal, y me gustaría hacer un breve análisis sobre eso, ¿no? Bien, comentaba que hay mucho en juego, ¿no? Hay muchísimo en juego para Estados Unidos. Y lo primero que me viene a la mente a la hora de pensar que hay en juego es la Corte Suprema de Estados Unidos. En Europa y en España en particular tenemos el derecho civil, donde los jueces pueden interpretar las leyes, pero las leyes están escritas y son bastante rígidas o fijas, ¿no? El sistema jurídico en Estados Unidos es muy distinto, se basa en el derecho anglosajón, y bajo el derecho anglosajón el órgano máximo es la Corte Suprema. La Corte Suprema en Estados Unidos está compuesta por 9 jueces y juezas, y es muy importante entender esto, porque lo que hay en juego de cara a los próximos 4 años podría determinar el corte ideológico del país durante los próximos 40 o 50 años. ¿Por qué? Recientemente, hace un mes aproximadamente, se murió una jueza, y ha sido ayer reemplazada por la nueva jueza Amy Berry Coney, que es una jueza ideológicamente hablando de extrema derecha, religiosa, y la composición actual es de 6 conservadores y 6 conservadores, efectivamente, y 3 progresistas. Pero es que en los próximos 4 años el señor Trump podría, si sale reelegido, podría elegir probablemente a 1 o 2 personas más. O sea que ideológicamente la composición de la Corte Suprema podría ser muy, muy conservadora. Lo que hay en juego solamente el año que viene, casos ante la Corte Suprema que van a tener que determinar si se eliminan o no estas leyes. La ley de protección del aborto,
para las mujeres, algo que ya habíamos superado hace 30 años. Las leyes de igualdad de género, el Obamacare, que es el sistema de protección de sanidad pública muy pequeño que tenemos en Estados Unidos, que lo impulsó Obama, está en juego también, que se podría eliminar. El matrimonio gay, entre muchas. Todo eso solo el año que viene, ¿no? Entonces eso es importantísimo saber que la composición de la Corte Suprema va a ser muy importante. En segundo lugar, diría que lo que tenemos ahora mismo también en Estados Unidos es un momento muy preocupante porque se respira un ambiente de división, de tensión racial, de odio y sobre todo que el país está extremadamente polarizado. Jamás antes habíamos vivido una situación como la actual, donde el país efectivamente está, vamos, con las condiciones son propicias para que pueda haber un estallido social y no creo exagerar. En gran medida impulsado por un presidente, el presidente Trump, que es capaz de, ante un ataque de un grupo paramilitar de supremacía racial blanca, que mata a 3 personas y el presidente del país dice que hay gente buena en ambos lados. Imaginaos hasta dónde ha llegado la situación y la verdad es que se respira una situación muy, muy preocupante. 4 años más de eso podría poner en tela de juicio incluso los valores democráticos del país, ¿no? La plataforma de Biden, sin embargo, y si gana él, creo que es muy distinta. Es una plataforma que intenta fomentar la unidad y el consenso dentro del país. Y en ese sentido, lo que hemos visto durante 45 años de carrera política de Biden es que casi los 40 años que estuvo, perdón, los 30 y pico años que estuvo en el Senado, se caracterizaron por ser un senador que era capaz de crear consenso con los republicanos. Muchísimos de los grandes proyectos de ley que impulsó eran siempre en consenso con los republicanos, lo cual ha desaparecido por completo debido a la gran polarización del país. O sea, que yo creo que ese un poco sería el tono de su primer mandato, un tono de intentar fomentar la unidad y el consenso. Y sobre todo una guerra para combatir la desigualdad. Tenemos un problema muy, muy serio en Estados Unidos y creo que se basa en gran medida en la polarización que existe, pero también en un momento de gran desigualdad. ¿Qué quiero decir con desigualdad? El 1% de la población de Estados Unidos es dueño del 42% de la riqueza. El 10% de la población norteamericana es dueña de casi el 85% de la riqueza. Y por primera vez en la historia en Estados Unidos, una persona trabajando 40 horas semanales, cobrando el salario mínimo, no es capaz de llegar a fin de mes y tiene que buscarse un segundo o tercer trabajo. Y esto es, francamente, no es sostenible en el tiempo porque fomenta la inestabilidad social y hace que la situación sea extremadamente preocupante, ¿no? Entonces diría que eso es algo importantísimo por ese gap de desigualdad, donde en los últimos 4 años le han bajado los impuestos al 1% de la población y desde luego eso nos hace pensar que 4 años más podrían ser francamente preocupantes, ¿no? Por consiguiente, lo que podemos esperar en los próximos 4 años en Estados Unidos es una reforma judicial del sistema judicial en Estados Unidos, donde Estados Unidos es el país que más ciudadanos propios tiene en las cárceles, más gente encarcela, una policía absolutamente militarizada. Podemos esperar una reforma fiscal. Warren Buffett, uno de los grandes billonarios del mundo, dice que él proporcionalmente paga menos impuestos. Él paga aproximadamente un 12 o un 14% de impuestos y su secretaria, que gana $50,000 al año, paga entre 30 y 35%. O sea, hace falta una reforma que intente igualar un poco la situación, ¿no? Una reforma educativa que también va a impulsar Biden, y digo esto porque aquí la idea es entender que en Estados Unidos no hay un sistema de educación pública per se. Y por último, la reforma sanitaria. Biden quiere ir más allá de Obama y implantar un sistema de sanidad más parecido a lo que hay en Europa, ¿no? Pero esto no es todo, porque hay muchísimo en juego también para el mundo. Podríamos ver una política exterior del país basada en America First, que básicamente lo que viene a fomentar es un mayor aislamiento de Estados Unidos, fomentar el nacionalismo y el populismo que actualmente existe en Estados Unidos, y Biden, que propone que volvamos a un sistema de política exterior y diplomacia basada más en el multilateralismo y en la colaboración con los aliados tradicionales, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es importante, porque si nos ponemos a pensar sobre cuáles son los retos futuros a los que se enfrenta la humanidad, yo creo que son claros, ¿no? La pandemia actual y las futuras pandemias que puedan existir, el terrorismo internacional, la proliferación nuclear,
el cambio climático, que es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la humanidad. Todos estos problemas tienen un denominador común, y es que requieren de mayor colaboración, de mayor integración, alianzas y coaliciones, ¿no? Y eso es lo que no tenemos en estos momentos. De hecho, en los últimos 4 años Estados Unidos se ha retirado de prácticamente todas las grandes alianzas. Se retiró por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud en mitad de una grave crisis sanitaria, una pandemia. Nos retiramos del Acuerdo de París en mitad de lo que es hoy por hoy una lucha por la existencia del planeta. Nos retiramos del Acuerdo de no proliferación nuclear con Irán. Nos hemos retirado hasta de la UNESCO y del sistema de Open Skies. Es que es impensable, ¿no? Y para Europa en particular, esto también tiene importancia y vale la pena mencionarlo, porque en Europa también tenemos mucho que pensar en lo que esto significa, ¿no? En primer lugar, estamos ante una guerra comercial entre lo que han sido históricamente los dos aliados más incondicionales que ha habido en los últimos 100 años, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a pensar objetivamente, esa relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa, que se manifiesta no solamente con la buena relación comercial y de inversiones, sino que también se ha manifestado obviamente en el apoyo incondicional a la OTAN, ahora mismo se ve en tela de juicio, y esto es una observación objetiva, ¿no? Hoy por hoy tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y el país que más está sufriendo es España, desde luego. Esto ante una actitud de Rusia muy ambiciosa y agresiva, ¿no? Y esto que creo que nos debería preocupar a todos, porque estamos ante una situación, creo que de 4 años más de esa política podría ser catastrófico. Por daros otra idea, yo creo que también el tema de China, ¿no? Que hay en juego. Independientemente de quién gane el próximo martes, vamos a ver una situación desafortunada de polarización en el mundo, ¿no? Donde van a haber dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado y China por otro, y creo que eso es inevitable, desafortunadamente, a corto plazo, por lo menos en los próximos 10 años, ¿no? La gran diferencia es cómo nos vamos a enfrentar a esa realidad. La actitud del presidente Trump en los últimos 4 años ha sido de confrontación, de enfrentamiento directo, y eso no le conviene a nadie. O sea, una guerra comercial, desde luego, el que paga al final son los consumidores, los que pagan al final son los ciudadanos, versus Biden, que ha dicho que tenemos que ser firmes ante la actitud abusiva y poco arbitraria de China en los mercados internacionales, pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de sentarnos a dialogar e intentar buscar áreas de interés común, ¿no? Entonces, yo diría que un poco para resumir, y quizás para hablar específicamente de España, en España nos puede preocupar el hecho de que estamos ahora mismo, como comentaba anteriormente, en una guerra comercial. Los productos agrícolas españoles están ahora mismo en una situación muy preocupante. Hay aranceles al vino, al aceite, a las aceitunas, al queso, los productos porcinos. Incluso la lucha entre Airbus y Boeing, que también tiene un impacto directo en España porque tenemos muchísimas componentes, fabricación de componentes del Airbus. Entonces todo esto puede seguir manifestándose y afectaría de forma directa a la economía española. Bien, eso en cuanto a lo que hay en juego para Estados Unidos y para el mundo, ¿no? Que es mucho y desde luego nos debería preocupar, y son dos fórmulas muy distintas de entender la política exterior del país, y sin embargo aquí estamos, ¿no? Estamos a 6 días de las elecciones, y quisiera contaros ahora un poquito sobre cuál es el estado de la campaña, digamos, ¿no? Se respira aquí en Washington, y particularmente dentro de las filas demócratas, yo diría un optimismo cauteloso, en el sentido de que ahora mismo las cifras, las estadísticas, las encuestas son muy positivas y optimistas para el Partido Demócrata. Tenemos a día de hoy una ventaja de 11 puntos. Jamás ningún candidato en la historia de Estados Unidos ha perdido a una semana con tanta ventaja. Al final, la batalla toda se va a ver en 8 estados, los estados péndulo, los estados indecisos. Y los cuento rápidamente. El sistema electoral estadounidense es bastante complejo, en el sentido que no es como España. En España, el que gana más votos, gana y gobierna. No, en Estados Unidos es un poquito más complicado, porque el sistema es tal que no gana el voto popular, como en Europa, gana el voto del colegio electoral. ¿Qué significa? En función a población, cada estado se le asigna un número X en función a la población de votos del colegio electoral. Y el estado que gana 50% más 1, o sea, California, al momento que un candidato gana 50% más 1, se lleva el 100% de los votos del colegio electoral.
Por eso puede ocurrir, como ocurrió en otras ocasiones, de hecho, en el 2000 volvió a pasar, pero es que Hillary también ganó el voto popular, ganó más de 3,5 millones de votos y no pudo gobernar. Esto puede volver a ocurrir otra vez. Pero al final son 8 estados, esos estados indecisos donde la diferencia no es mucha y esos son los que marcan decantan la balanza, por alguna forma de decirlo. La buena noticia para nosotros es que en esos 8 estados estamos de favoritos en 6, con un margen de un 3 a un 5%. Eso sí, con un margen de error de un 3 a un 5%, con lo cual hay un empate técnico, pero claramente la balanza se decanta más a favor nuestra que a favor de Trump. Y también os diría que en los últimos 15 días se ha aumentado un poco el campo de batalla, ya no son solamente esos 8 estados, hay otros 4 donde empezamos también a tener probabilidades de ganar. Uno de ellos es Texas, la meca del Partido Republicano. No ganábamos Texas desde 1971, o sea, el día que yo nací. Hace casi 50 años que no ganábamos Texas y estamos a 2 puntos de ventaja. Perdón, a 2 puntos de la ventaja que tiene Trump, ¿no? El otro es Iowa. En Iowa, Trump lo ganó por 9 puntos hace 4 años y está él por encima a 1 punto, ¿no? O sea, que el campo de batalla es mucho más amplio, nos da más posibilidades. Uno de estos estados es Florida. Y es muy importante porque, para explicaros la importancia de los estados indecisos, ¿no? Florida es clave porque Trump tiene que ganar Florida. Matemáticamente no le salen las cuentas si no gana Florida. Nosotros podemos perder Florida y tener muchas más combinaciones, pero es que en Florida tenemos 3 puntos de ventaja. O sea, que una vez más, puedo deciros que es bastante positiva la situación actual, ¿no? Florida, Wisconsin, Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Georgia y Minnesota. Son los estados donde ahora mismo estamos todos concentrados en avanzar ahí, ¿no? Pero la clave para entender qué va a pasar el próximo martes tiene todo que ver con la participación. ¿Qué quiero decir con eso? En Estados Unidos, y dado el sistema, históricamente, a mayor la participación electoral, más probabilidades tenemos los demócratas de ganar. ¿Por qué? Porque te tienes que inscribir en el censo electoral y cuando analizas el censo electoral hay más demócratas que republicanos. Lo que pasa es que cuando vas a votar, votas por quien te dé la gana. Pero ya tienes una cierta tendencia a entender que si hay más demócratas inscritos, pues probablemente voten por el Partido Demócrata. Y en este caso, obviamente la participación nos daría la victoria en ese sentido. Para entender qué pasó hace 4 años, yo siempre digo que no hay que entender ni pensar en quién votó por Trump. Para entender qué pasó hace 4 años hay que entender quién no votó por Hillary. ¿Qué quiero decir con eso? Para daros una idea. La victoria a Trump se la dio hace 4 años las mujeres. Sorprendentemente, pero fueron las mujeres. ¿Por qué? Porque si el mismo número de mujeres que votó por Obama 4 años antes hubiese votado por Hillary hace 4 años, hubiésemos ganado de manera estrepitosa. ¿Y qué está pasando actualmente con las mujeres? Biden tiene una ventaja de 59%. Con lo cual, ahí nos puede decir una vez más que la victoria esa que tuvo, la comodidad con la que ganó la última vez Trump, no la va a tener ahora. Los negros, los afroamericanos en Estados Unidos claramente votan por el Partido Demócrata, pero es que hace 4 años muchos de ellos se quedaron en casa, ¿no? Y si el mismo número de afroamericanos que votó por Obama hubiese votado por Hillary, hubiésemos ganado. Actualmente tenemos unos récords históricos en cuanto a la proyección del voto negro. Y lo mismo pasa con el voto hispano. Hablábamos de la Florida anteriormente, pues el voto hispano va a ser determinante en Florida. Se han mudado a Florida en los últimos 4 años casi 350.000 puertorriqueños que fueron inmigrantes climáticos, por alguna forma de decirlo, que tuvieron que salir de la isla después del huracán María y se han concentrado en la zona de Orlando, Tampa. Ellos pueden determinar qué pasa, porque si no ganan Florida, no pueden ganar, y si ganamos nosotros Florida, se acabó la campaña, ¿no? Entonces, todo eso te diría que es lo que hace pensar que la situación hoy es muy distinta a la de hace 4 años. Y lo último que os diría en cuanto a cifras es los blancos. Trump sigue teniendo una ventaja de 5 puntos entre los hombres blancos, pero es que hace 4 años tenía una ventaja de 9 puntos. Y los jubilados es otro ejemplo, ¿no? Hace 4 años tenía 1 punto de ventaja y hoy Biden tiene 10 puntos de ventaja entre los jubilados. Entonces la situación ha cambiado mucho, ¿no? Los récords de participación actual, lo que estamos viendo, debido a la pandemia, lo que está pasando en Estados Unidos, es que un gran porcentaje de la población está saliendo a votar con lo que llamamos el voto adelantado, que la gente va a votar, obviamente hay colas, pero os diría que lo que está pasando es francamente ilusionante porque creemos, y no lo decimos desde el Partido Demócrata, sino todos los analistas que están analizando los casi 70 millones de votos que ya hay, o sea, ya se ha votado por adelantado casi
el equivalente a la mitad de toda la gente que votó hace 4 años, por daros una idea, y se espera que los índices de participación batan todos los récords en la historia de Estados Unidos. Y eso es, desde luego, un indicador más para pensar que debería ser positiva el resultado de las elecciones para nosotros, ¿no? Y lo último que os diría sobre la situación, a diferencia de hace 4 años, es que en el 2016 el señor Trump tenía una plataforma que se basaba en promesas, pero ahora tiene ya resultados, o falta de resultados, 4 años, ¿no? Tiene una trayectoria clara y unos resultados que mostrar. Y en nuestra opinión, y creo que es lo que está pasando, ¿no? La mala gestión, la falta de liderazgo le está pasando factura. 225.000 muertos, se esperan otros 200.000 muertos antes de febrero, las tasas de desempleo en el país están por los cielos, y se combina una tormenta perfecta, diría yo, ¿no? Una crisis sanitaria causada por el COVID, una crisis económica causada por el COVID, y luego una crisis social y racial causada por la desigualdad, ¿no? Y las políticas del presidente Trump desafortunadamente han aumentado esa desigualdad en los últimos 4 años. Entonces, ¿dónde estamos actualmente para cerrar? Faltan 7 días, o 6, mejor dicho. Ya no hay tiempo, en nuestra opinión, para retomar y acortar esa distancia que tenemos. Habiendo dicho todo eso, yo fui de los primeros 20 empleados de Hillary Clinton hace 4 años, viví toda la campaña y os puedo asegurar que a 7 días de las elecciones hace 4 años, de las 19 encuestas nacionales diarias que monitorizábamos, 15 nos daban la victoria y perdimos. O sea que estamos actuando y trabajando ahora mismo como si estuviésemos por detrás en las encuestas. Y eso es lo que verdaderamente a mí me hace pensar que estamos ante una situación bastante optimista, ¿no? Y ahora ya luego un poco unos comentarios finales sobre dónde veo yo el rumbo del país después del próximo martes, porque como comentaba anteriormente, lo que tenemos que entender ahí es que estamos ante un momento histórico para Estados Unidos, ¿eh? Yo veo 2 escenarios posibles. Bajo ningún concepto veo una... Y no soy la fuente más objetiva, pero sí creo que sería matemáticamente casi imposible ver una gran victoria de Trump. Estadísticamente es casi imposible, ¿no? Lo que sí veo son 2 escenarios posibles. Un escenario que sería el escenario A, donde sorprendemos, se cumplen los pronósticos, las encuestas no se equivocan, y por cierto, el modo de encuestar ha cambiado muchísimo en 4 años y se ha ido mejorando incluso, pero así todo, asumamos que tienen razón las encuestas, que se cumplen los pronósticos, sería una victoria estrepitosa del Partido Demócrata. Lo están llamando, internamente en la campaña lo llamamos el tsunami azul. Azul es el color de los demócratas y el rojo es de los republicanos, el tsunami azul. ¿Por qué? Porque hay muchas probabilidades de que la victoria sea apabullante en cuanto al número de votos del colegio electoral, ¿no? Sería histórico. Y Biden se enfrentaría a un país dividido, pero con un mandato muy claro por haber tenido esa gran ventaja en las elecciones, ¿no? Se enfrenta a una situación muy difícil de pandemia, de crisis de liderazgo mundial, como mencioné anteriormente, y esos retos del futuro, ¿no? Pero quizás la parte más optimista de todo esto es que si eso ocurre, ganaríamos también el Senado, y lo cual sería también histórico. Al menos 2 años tendríamos control absoluto del Senado, del Congreso y de la Casa Blanca. Podríamos llevar a cabo estas reformas tan importantes en este momento tan histórico para el país y llevarlo a cabo en 2 años. Tanto públicamente como incluso a modo privado, en conversaciones con Obama, yo creo que él reconoce que el error histórico que él cometió en el 2008, cuando ganó también el Senado, el Congreso y la Casa Blanca, fue que en esos 2 primeros años de mandato intentó llegar a consensos con los republicanos, intentó no enfrentarse a ellos continuamente, intentó crear una situación más de cordialidad con los republicanos que paró muchas de sus reformas. Eso no va a volver a ocurrir. Yo creo que lo podemos esperar bajo un mandato claro de Biden. Es un tsunami, no solamente electoral, sino un tsunami de leyes y de grandes reformas en el país. Y ya para finalizar, ¿cuál sería el escenario B? Pues un resultado ajustado, donde el voto por correo va a jugar un papel importantísimo. Ya habéis oído hablar una y otra vez al presidente Trump diciendo que va a haber fraude electoral,
que el fraude electoral se va a llevar a cabo porque hay mucho voto por correo. Señoras y señores, estamos en mitad de una pandemia mundial. Claro que va a haber voto por correo. El voto por correo se lleva utilizando desde la guerra civil, cuando lo crearon para que los soldados pudiesen votar. O sea, esto tiene sentido porque lo que queremos nosotros es que la gente salga a votar y que pueda ejercer su derecho democrático en mitad de una crisis sanitaria como la actual y no morirse en el intento, ¿no? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que podría ocurrir es una victoria de un candidato u otro muy, muy ajustada, donde ese día incluso podría ocurrir el que el señor Trump diga que ha ganado basándose en el análisis preliminar del voto presencial. Pero es que el voto por correo va a llegar 4, 5, sí, hasta 7 días después. Y en ese impasse, en esa situación, podría haber una situación muy peligrosa en Estados Unidos de batallas legales, incluso de falta de estabilidad en las calles, ¿no? Eso quiero decir incluso violencia en algunas ciudades o en algunos estados. Esto es muy, muy preocupante. Pero ya incluso después de que tengamos los resultados que se van a llevar a las cortes, ¿no? Se va a llevar todo esto a los tribunales, ¿no? Y eso podría tardar semanas o meses. En el año 2000, muchos de vosotros que sois un poquito mayores recordaréis que hace 20 años Gore ganó, pero al final ganó el voto popular, pero hubo un condado en particular, el condado de Dade, donde está Miami, donde al final las elecciones se perdieron por 523 votos y le permitió al señor Bush gobernar durante 4 años más, ¿no? Y estamos en una situación similar, ¿no? Pero quizás la gran primicia de lo que quiero contaros de todo esto es ¿por qué? ¿Por qué está haciendo Trump todo esto? ¿Qué puede ganar, ¿no? En primer lugar, está cuestionando la legitimidad del proceso electoral en Estados Unidos, la democracia más antigua en la historia, donde todos asumíamos que los valores democráticos eran parte de la sociedad, inviolable, intocable, ¿no? Pero lo está poniendo todo en tela de juicio y haciendo incluso que mucha gente dude o crea verdaderamente, muchos republicanos, si le preguntas, creen que le van a robar las elecciones, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Porque su jugada es brillante. No puede perder. Gane o pierda las elecciones. Él no pierde. ¿Por qué? Tiene actualmente, según las declaraciones de New York Times, una deuda personal de más de 500 millones de dólares. Tiene una serie de juicios que están congelados por el aforo que tiene él, obviamente, siendo presidente del país no se le puede tocar, pero en el momento que deje de ser presidente va a tener una situación muy vulnerable desde un punto de vista jurídico y necesita poder. Entonces lo tiene muy, muy claro. ¿Y qué está haciendo? Creando una situación que lo va a convertir en un mártir, aunque pierda las elecciones, donde pueda decir me han robado las elecciones y seguirá jugando un papel muy importante dentro del Partido Republicano y dentro de la sociedad norteamericana. Él tiene una base de apoyo incondicional del 42% de los norteamericanos, ¿no? Podría ser el inicio de una nueva era en Estados Unidos donde los expresidentes van a seguir teniendo poder. Y esto lo está haciendo él claramente, porque no hay ningún otro líder político con su misma influencia, con su misma con ese poder de llegada en el Partido Republicano, con lo cual él va a quedarse con eso, con esa influencia tan importante para poner y quitar candidatos, gobernadores, jueces, y eso le va a dar muchísimo, muchísimo poder, ¿no? Entonces, de hecho, y algo que lo leí ayer por primera vez en un memo de la campaña, y a mí me llamó mucho la atención, y es que se podría presentar a las elecciones del 2024. La reforma del sistema electoral de Estados Unidos, que ocurrió a principios del siglo XX, lo que dice es que ningún presidente se puede presentar a más de 2 elecciones. Esta sería la primera para él. La reelección se podría presentar otra vez en el 2024, sería la primera vez en la historia que esto ocurre, pero podría ocurrir. O, de hecho, tendría 78 años, tendría la edad actual de Biden. Aunque él tiene 74, tendría 78. Dentro de 4 años se podría presentar o podría preparar el camino para crear una saga familiar donde su hija o uno de sus hijos se pueda presentar a la presidencia de Estados Unidos. O sea que bajo este escenario no es el fin de Trump en ningún momento. Y lo que sí creo que va a ocurrir, ya para terminar, es que finalmente va a volver el sentido común y la lógica a la Casa Blanca y que podemos decir que lo que ha ocurrido durante los últimos 4 años ha sido un paréntesis, ha sido un error del sistema y de la sociedad norteamericana que no representa
ni los valores, ni la cultura norteamericana. Me niego rotundamente, yo llevo 33 años en este país, me niego rotundamente a pensar que la mayoría de los americanos son xenófobos, son machistas o fomentan el odio. En absoluto. Sigo pensando en lo mejor de la cultura norteamericana, en la meritocracia, en creer en el legado que le quieres dejar a tus hijos, que tiene que ser siempre un ideal y un valor más importante que tu interés personal. Y por eso creo que estamos ante una situación muy optimista y espero que así ocurra. Muchísimas gracias, Juan. Muy interesante todo lo que has dicho. Yo creo que nos permites tener una visión de alguien que está vinculado evidentemente al Partido Demócrata, pero una visión muy buena de qué está pasando, qué puede pasar y las cosas que están en juego, ¿no? ¿Tenemos ya alguna pregunta? Te leo una primera que hay de una de las personas que nos está viendo. Agradece también, como agradecemos todos, tu presencia aquí, y hace dos preguntas, ¿no? La primera es si desde tu punto de vista no debería el Partido Demócrata haber apostado por un candidato menos integrado en el establishment, cuando esto es algo que repele al votante medio republicano. Y la segunda es qué posición tiene Biden respecto al Reino Unido y al Brexit, y si va a ser Estados Unidos el socio que el Reino Unido espera, dando la espalda a la Unión Europea, si Biden es nombrado presidente. Bien, muy buena pregunta, porque pone o me permite explicar la diferencia del sistema entre Estados Unidos y Europa. El partido no propone. Y ese es el gran problema que tenemos en España. Ojo, en España hay listas cerradas y tú no votas por un representante, tú votas por un partido y el partido pone a su vez toda su lista de candidatos. En Estados Unidos no, en Estados Unidos hay un sistema de primarias donde el Partido Demócrata no puede involucrarse. El que si se involucra va a la cárcel, la persona que se involucre, ¿no? Tiene que ser un sistema de primarias, un sistema abierto, transparente, democrático. Tú te presentas, buscas tus recursos, convences a tu gente, te presentas a las primarias, tú solo. Es más, no tienes ni que pedirle permiso al partido para inscribirte como demócrata ni republicano. Tú mismo te presentas y el que gana controla el partido. Esa es la diferencia. Entonces, la pregunta verdaderamente no es válida. ¿No debería el Partido Demócrata haber apostado por un candidato menos integrado? Es que nosotros no apostamos por un candidato. El sistema es abierto y demócrata. Ganó el que tenía que ganar. Y ganó el que eligió el pueblo y el que eligieron los demócratas. Entonces no depende de nosotros en cuanto a esa parte. Y francamente creo que es un sistema mucho mejor que el que tenemos en España. Yo cuestiono la democracia en España porque es una democracia de segundo piso. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es democrático. Yo no voto por mis senadores ni por mis representantes en el Congreso. Ni siquiera por el presidente. Yo voto por un partido con listas cerradas. Y ese es el cáncer de la democracia en España, si me lo preguntáis. Entonces espero haber contestado esa pregunta, ¿no? Y en segundo lugar, parte interesante de la pregunta es, la segunda parte que tú dijiste es que si ese candidato, si lo hubiésemos elegido nosotros, mejor candidato, hubiese apelado más al voto republicano que está en contra del establishment. Pero es que nosotros tenemos que buscar un candidato que pueda movilizar a nuestras bases, porque el republicano va a votar como va a votar siempre. De hecho, es casi incondicional. Los que determinan, y nuestros demócratas van a votar por nosotros, pongamos a quien pongamos. Las elecciones las determinan los indecisos, los que no están ni de un lado ni de otro. Teníamos que haber elegido, como hemos elegido, a un candidato que pudiera movilizar a nuestras bases, en primer lugar, y en segundo lugar, no lo elegimos nosotros. La segunda parte de la pregunta, que tiene mucho que ver, obviamente, con la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Como mencionaste anteriormente, yo fui subsecretario de Comercio de Estados Unidos para Europa durante el mandato de Obama y viví esto muy de cerca, ¿no? La posición de Biden no podría ser más radicalmente distinta a la de Trump. Trump ha estado apoyando a Johnson en su intento de, primero, salirse y apoya el Brexit, y en segundo lugar, que ha creado una guerra contra sus aliados históricos de hace 75 años. Biden dice que nada, todo lo contrario. Biden lo que ha dicho es tenemos que restablecer y volver a fortalecer la relación transatlántica, que ha sido la fuente de paz y estabilidad durante 75 años, y que por consiguiente no puede haber ninguna otra prioridad más importante para la política exterior de Estados Unidos que fortalecer la relación esa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que ha dicho claramente es que nosotros seguiremos teniendo una relación privilegiada con el Reino Unido, porque es nuestro aliado más antiguo, pero tomando en consideración que tan importante
cómo el Reino Unido va a ser siempre la Unión Europea. Y eso es muy positivo porque manda una señal muy clara al resto del mundo. Y es que volvemos a unirnos, volvemos a tener un frente común y cuando lo hacemos tenemos mucho que ganar y si no lo hacemos tenemos mucho que perder como una región transatlántica unida. Perfecto, muy bien, vamos, muy interesante y muy revelador lo que cuentas efectivamente del modelo de primarias, ¿no? Que es un modelo que en Europa y en España se ha adoptado, pero es verdad que la virtualidad de los partidos en Europa no tiene nada que ver con la situación de Estados Unidos. Mira, tenemos otra pregunta que también es un tema que tú has señalado ya, pero quieren más aclaraciones. Nos pregunta Joel Sí, ¿cuáles son las medidas que pondrán en marcha para obligar a Trump, si fuera el caso, a reconocer su derrota? Pues mira, yo si bien he hecho un análisis de lo que creo que podría ser el panorama para Estados Unidos, no creo, francamente, que existan posibilidades reales de que Trump dé un golpe de Estado, ni que Trump se pueda quedar en la Casa Blanca, aunque se cuestione la legitimidad del proceso electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no lo permitirían en Estados Unidos jamás y eso es algo intocable, ¿no? Es algo que, vamos, yo creo que nadie en su sano juicio podría pensarlo. Bueno, nunca se sabe, podría haber un golpe de Estado, pero yo no lo creo en absoluto, pero hay mecanismos, ¿no? Una vez que se agoten todos los mecanismos legales, y ese es el problema, que podríamos estar hablando de meses sin un gobierno en Estados Unidos, pero pase lo que pase, la Constitución obliga al señor Trump el 20 de enero, que es el día que se tomaría posesión del próximo gobierno, si no hay una resolución o un fallo judicial, tendría que dejar el poder el presidente y habría una elección del Congreso para un gobierno en funciones, digamos, ¿no? O sea, que pase lo que pase, no puede seguir gobernando y tendríamos que entrar hay otra serie de opciones, pero yo creo que lo más probable, matemáticamente hablando, es que uno de los dos gane de forma clara o que haya un proceso hasta enero o incluso, en el peor de los casos, febrero, donde tengamos un nuevo presidente. Muy bien, tenemos también una pregunta de Rafael Panadero, Juan. Nos pregunta, ha mencionado usted el tema de la discriminación racial, que hasta que llegó la pandemia parecía que iba a ser uno de los ejes de la campaña, ¿no? ¿Dónde ha quedado y cómo crees que puede finalmente afectar al resultado electoral esta discriminación racial? En primer lugar, creo que hay que reconocer que hay un problema de racismo endémico en la ciudadanía y en la sociedad norteamericana. Y el que no quiera reconocerlo tiene una visión miope de lo que está pasando en el país, ¿no? Estas escenas que vemos de asesinatos claros, ejecuciones claras hacia los afroamericanos y latinos en Estados Unidos tiene mucho que ver con la militarización de la policía, ¿no? Después del 11 de septiembre, como había tanto dinero para defensa, el gobierno federal empezó a darles material bélico a los departamentos de policía. O sea, en ningún otro sitio del mundo la policía tiene tanquetas de guerra, o sea, o armas automáticas vamos, iba a decir, de matar mucha gente en menos tiempo, ¿no? Pero ese sentimiento que estaba ahí no ha desaparecido. De hecho, todavía hoy, todos los domingos, en la inmensa mayoría de las grandes ciudades norteamericanas siguen habiendo manifestaciones. Claro, ya no son de cientos de miles de personas, pero siguen manifestándose, ¿no? Porque ese sentimiento no se ha ido. Y lo que sí ha hecho ha sido inyectar ilusión, entusiasmo y pasión a nuestras bases, particularmente a la comunidad afroamericana, a la comunidad latina, a las mujeres que se han solidarizado con esta causa social en números sin precedente alguno en Estados Unidos, y sobre todo que fideliza a nuestras bases demócratas para salir a votar, porque sienten que lo que hay en juego es, en muchos casos, su vida. Para los afroamericanos esto es un tema de vida o muerte, donde yo tengo amigos afroamericanos aquí en Washington que te dicen claramente que no dejan que sus hijos adolescentes vayan en coche y les prefieren pagar un Uber porque si van en coche y los para la policía pueden perder la vida. O sea, y esto está ocurriendo, ¿no?, en Estados Unidos. O sea, que yo creo que la pregunta es muy buena en ese sentido porque efectivamente no ha desaparecido en absoluto, sigue estando ahí y esto va a tener un impacto directo en los resultados y la participación, que es lo que verdaderamente, como mencioné anteriormente, va a ser el factor determinante de quién gana el próximo martes. Muy bien. Tenemos dos preguntas y nos pide uno de los asistentes, José María Castilla. Dice que es una pregunta un poco compleja la palabra, así que se la vamos a dar como excepción porque la idea es que las lea yo, pero José María, por favor, te ruego brevedad en la pregunta.
José María. Muy buenas, ¿se me escucha? Sí, si puedes abrir la cámara, por favor. Genial. No, la cámara no me sale como opción. Vale, Entonces, bueno, pues sin si queréis problema, hago la venga. pregunta Sí, rápida. por favor, Bueno, gracias. muchísimas gracias por concederme la palabra y aprovechando que nuestro ponente ha sido subsecretario de Comercio, sí creo que sería muy interesante si nos pudiese adelantar un poco la postura de ambos candidatos con respecto a la guerra que hay entre Airbus y Airbus. Como bien sabrá el ponente, nos afecta muchísimo al tema español. Hay muchos aranceles impuestos a día de hoy al sector agroalimentario, entre los que sufrimos aceite de oliva, vino, bueno, pues nuestros grandes productos bandera que exportamos a Estados Unidos. Y quisiera saber si con la resolución que ha sacado la Organización Mundial del Comercio, que autoriza ya a Europa a imponer sanciones, tal y como hizo en su momento Estados Unidos, ¿cómo creen que reaccionarán ambos candidatos una vez que pasen las elecciones? Tanto para bien como para mal. Me gustaría saber un poco su análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Efectivamente, es un tema que, como mencioné antes en mi exposición, muy importante para España, porque la situación actual de guerra comercial entre Estados Unidos y Europa no beneficia a Europa, no beneficia a Estados Unidos, pero es que a España en particular le hace mucho daño. Y le hace mucho daño en un momento de grave crisis económica. El próximo año el descenso del PIB en España que se espera es alarmante, por no decir catastrófico, ¿no? Entonces, la situación, ¿qué va a ocurrir? Si gana Trump, obviamente Europa va a imponer va a haber reciprocidad y va a imponer también sus aranceles, y esto será el principio de una guerra sin fin. ¿Quién pierde en todo eso? Los consumidores, los ciudadanos de a pie, que van a tener que pagar más. Y por cierto, también gana China, porque China va a venir a jugar ese papel de vacío para muchos países. Entonces yo creo que la situación sería, en mi opinión, probablemente Trump lo vea de otra manera, pero sería muy preocupante porque la situación sería de más conflicto y de más enfrentamiento, donde nadie verdaderamente sale ganando, ¿no? Pero Biden, y esto lo podéis ver en Internet, ya lo ha dicho claramente, como comenté anteriormente, se vuelve a establecer la relación transatlántica como una prioridad y obviamente el componente comercial y de inversión extranjera vuelve a ser prioritario. Hoy por hoy Europa es el mayor inversor extranjero en Estados Unidos y Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Europa. Es más, conjuntamente nuestras dos economías representan casi el 47% del PIB mundial. O sea, por daros una idea de la importancia que tiene la relación transatlántica, ¿no? Y Biden lo que ha dicho es que se va a sentar a negociar con nuestros aliados. Dudo que volvamos, nuestra intención, yo estuve trabajando en esto y España y Europa llevaban 35 años trabajando en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Eso está muerto, desafortunadamente, porque Biden lo mató. La situación ahora mismo en Europa no permitiría que volviésemos a retomar a corto plazo, por lo menos, que se pudiera firmar ese tratado. En Estados Unidos tampoco, francamente, pero sí nos va a obligar a sentarnos a dialogar y a encontrar una solución que tenga sentido para ambos. La solución no puede ser faltarle el respeto a tus aliados de toda la vida. Perfecto, muy bien. Pues Juan, me vas a permitir última pregunta del público y luego te voy a hacer yo una muy breve. Nos pregunta Eladio Loizaga, ¿cuál es la visión de relación con América Latina frente al avance geopolítico de China en la región que tiene Joe Biden? Muy buena pregunta. Yo llevo trabajando pues, casi 20 años en la región, en Latinoamérica, y es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Pero por otro lado me llena de ilusión lo que podría significar una administración Biden-Harris para Latinoamérica. En primer lugar, nadie va a tener que decirle cuáles son los temas de mayor interés para Latinoamérica, porque ningún político en la historia de Estados Unidos conoce mejor Latinoamérica que Biden. Biden, cuando fue vicepresidente, viajó 17 veces a la región. Fue el vicepresidente que más ha viajado a la región. Obama le dio ese portafolio a él de responsabilidades, la política exterior hacia Latinoamérica. Conoce a los presidentes de tú a tú y conoce muy bien cuál es la idiosincrasia de la región. Yo creo que es muy alentadora, por lo que tú acabas de decir, por la situación un poco actual, ¿no? Uno de los problemas que tiene Estados Unidos y que tiene Europa también es la extrema dependencia en China en cuanto a sus cadenas de suministro. Entonces voy a dar dos claves para entender cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Por primera vez tendríamos a un presidente que reconoce que la seguridad nacional de Estados Unidos está atada de forma directa a Latinoamérica. ¿Por qué?
por las cadenas de suministro. El 95% de los antibióticos que se venden en Estados Unidos se fabrican en China. Casi el 60% del material hospitalario y de equipamiento hospitalario se fabrica en China. Yo no veo otra vez nunca más a Estados Unidos mendigando mascarillas, mendigando equipo médico. ¿Y cuál es la decisión que ha tomado? De reubicar parte de las cadenas de suministro en sectores estratégicos como la energía y como el material sanitario y otros, incluso el cloud, la tecnología, reubicarla de Asia, ¿a dónde? A Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aunque te cueste un poquito más, tienes la proximidad geográfica y tienes mano de obra preparada, que te cuesta un poquito más que en China, pero estás dispuesto a pagarlo. Esa es la gran oportunidad para Latinoamérica, donde hay una serie de tratados de libre comercio en El Salvador, en México, en Colombia, en República Dominicana, en Panamá, en Chile. Y todo esto va a crear que las empresas americanas tengan incentivos fiscales para invertir en Latinoamérica, generar empleo, generar estabilidad económica y hacer que la relación sea mucho más simbiótica y mucho más de codependencia, porque atamos nuestros intereses. Y en segundo lugar, ha dicho claramente, por daros una idea, de que la prioridad de Estados Unidos tiene que ser para su seguridad nacional también establecer un sistema de transición energética, donde la inmensa mayoría de los países caribeños, todos menos Trinidad, por ejemplo, importan petróleo para generar electricidad. Eso no tiene sentido, es carísimo, es mucho más caro que las energías renovables. Entonces lo que vamos a ver es un gran New Deal verde para Latinoamérica, financiado por las grandes multilaterales norteamericanas para fomentar la transición energética. ¿Pero por qué? También porque nos interesa en dos sentidos. Nos interesan todo lo que se llaman los materiales raros, los rare earths, que son estos materiales y minerales que son muy difíciles de encontrar, que la mayoría están en China ahora y hay muchísimo en Latinoamérica. No podemos seguir dependiendo de estos minerales que necesitamos para los semiconductores, para los misiles, desafortunadamente, para los ordenadores. Tienen que estar en Latinoamérica. El litio, que es el combustible principal del desarrollo de los coches eléctricos, tenemos que volver a sacarlo en Latinoamérica. Entonces eso va a ser muy importante en cuanto a energía, tanto al tema de las renovables como el tema de los minerales. Y por último, fijaos de lo que está hablando el señor Biden, la inmigración. Trump que ha dicho, para evitar la inmigración ilegal tenemos que construir un muro de que nos cuesta billones de dólares, no solamente construirlo, sino mantenerlo. Miles y miles de soldados en la frontera. ¿Qué ha dicho Biden? No, lo que hay que hacer es invertir la mitad de ese dinero en un gran plan Marshall para Centroamérica, para estabilizar esas economías, para generar empleo, para generar riqueza y prosperidad, para que la gente no tenga que salir de sus países y no vengan de forma ilegal a Estados Unidos, y fomentar, obviamente, la inmigración legal a Estados Unidos. Y para el Caribe exactamente lo mismo. De eso estamos hablando. Dos modelos radicalmente distintos. Muy bien, pues me vas a... Bueno, gracias a Eladio Loizaga, que como yo creo que sabes, Juan, fue ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay entre el 13 y el 18. Me vas a permitir que haga yo la última pregunta, un tema que me interesa y quiero conocer tu opinión. Es sobre Arizona, ese estado tan cercano a España, incluso en su bandera, porque recoge los colores de nuestra bandera. Arizona es un estado que elige, si no me equivoco, 11 votos electorales, 11 compromisarios. Ha sido tradicionalmente un estado republicano. Los votantes más conservadores, en fin, están agradecidos a Trump por el tema del muro, pero es verdad que era el feudo, digamos, político del senador McCain, y estos ataques de Trump a McCain pueden hacer que se incline la balanza. ¿Está considerado un estado pendular o competitivo? ¿Cuál es tu feeling respecto a lo que puede pasar en Arizona? Mira, hace 4 años, después de la victoria de Trump, donde Arizona votó claramente por él, si me hubieses preguntado a mí, te hubiese dicho que no íbamos a recuperar Arizona en mucho tiempo, ¿no? Estos procesos tardan 8 a 12 años mínimo en volver a cambiar el color político de un estado, ¿no? En el mejor de los casos. Estamos ante una inminente victoria de Biden, en mi opinión. Va a ser muy sesgada, o sea, muy poca la diferencia, pero podemos ganar. La parte más interesante de Arizona, y tocaste el tema de su herencia, ¿no? Van a ser los latinos los que le van a dar la victoria a Biden. Nuestro análisis nos pone en una situación francamente interesante en Arizona para ganar. Pero cuando haces un análisis demográfico, resulta que el hombre anglosajón, que es la base
de su apoyo en Arizona, prácticamente no se ha cambiado, no ha cambiado de opinión y está donde las mismas cifras que estaba. ¿Cuál ha sido la gran diferencia? En primer lugar, en estos últimos 4 años ha habido un mayor aumento de la inmigración hispana a Arizona, que está cambiando particularmente los centros urbanos, o la composición demográfica de los centros urbanos, y esto está haciendo que entre la gente nueva que llega y el hecho de que la inmensa mayoría son hispanos, nos hace pensar, sobre todo basándonos en el comportamiento que están teniendo estas últimas 2 semanas del voto adelantado, que va a ser el voto hispano el que nos dé la victoria y que sería, yo creo, hay muchas combinaciones, pero si somos capaces de, aunque perdamos Florida, ganar Arizona, ganar Ohio, ganar Wisconsin, ya ganamos. O sea, que Arizona podría ser determinante. Perfecto, muy bien, pues Juan, muchísimas gracias por habernos hecho este hueco. Sé que la semana que viene vamos a volver a intentar contigo contar contigo otra vez. Una vez que se conozcan los resultados, avisaremos a todos los asistentes, por supuesto, de cuando esté cerrado. Te reitero nuestro agradecimiento porque sé la agenda que tienes, la semana que llevas y lo temprano que es. Simplemente, pues nada, desearte toda la suerte del mundo y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para analizar los resultados electorales. Muchas gracias, Juan. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros. No sé si va a pasar algo ahora.